a continuar analizando el ejercicio que quedó pendiente del día de ayer, ¿no? Entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla y me avisan por favor si ya lo pueden observar. Sí, me parece que ahí estamos compartiendo. Sí, ahí ya se observa ya. Listo, muy amable, muchas gracias. Entonces, como les decía, hoy vamos a continuar entonces en el desarrollo del ejercicio que quedó pendiente el día de ayer, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era que vamos a tener aquí un proceso de automatización con una válvula B1 que se va a encargar de agregar líquido aquí al tanque. Vamos a tener un botón de inicio, en este caso con la etiqueta A. Al pulsar este botón, pues va a iniciar todo el proceso, ¿no? Entonces, inicia la válvula B1 a abrirse, agregando líquido al tanque. Vamos a tener aquí una tolva, ¿sí? Y vamos a tener dos depósitos aquí con dos productos, ¿sí? Con sus respectivas válvulas. Entonces, cada vez que abramos una válvula, va a caer un producto en la tolva. Aquí vamos a tener un sensor que va a medir, ¿no?, el peso. Para SP1 va a ser el peso del primer producto BA y en SP2 se va a medir el peso, ¿sí?, la suma de los dos del producto que caiga de la válvula BB, ¿no es cierto? Una vez que se cumpla con el peso, automáticamente se va a abrir la válvula B2 que va a dejar caer aquí los dos productos, ¿no?, sobre el líquido, y es en donde se va a producir la mezcla cuando se active el motor. El motor M, que tiene aquí esta hélice, va a producirse la mezcla por un determinado tiempo y luego se va a producir la apertura de la válvula B3, ¿cierto?, que va a vaciar el líquido. Tenemos dos sensores de nivel, que los podemos ver aquí, para un nivel máximo, para un nivel mínimo. Entonces, vamos empezando, ¿no? Entonces voy a leerles de nuevo, ¿no?, lo que dice. El proceso se activa con el interruptor. A. Se requieren mezclar dos productos con agua. Se llena el depósito de agua abriendo la válvula B1. ¿Sí? La dosificación de los dos productos se realizará con una tolva acumulativa. Se vierte el producto A sobre la tolva hasta que se alcanza un peso en SP1, ¿no? Bueno, ese peso lo vamos a definir. Y a continuación se añade el producto B para conseguir el peso total de los dos productos. En SP2 se va a producir dicha medición, ¿no? Se abre la válvula de la tolva durante 10 segundos, es decir, esta válvula B2 se va a abrir durante 10 segundos para dejar caer el contenido. Se realiza el proceso de mezclado durante 30 segundos, ¿sí?, accionando el agitador. Durante 30 segundos se va a activar el motor con el agitador. Luego se va a vaciar el depósito para poder iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Se vacía el depósito con la apertura de la válvula B3. Entonces vamos, en este caso, a realizar primeramente un análisis. Vamos a realizar el graph set. Sí, muchos de ustedes ya sabrán para qué sirve un graph set. Bueno, tal vez la mayoría de las personas no lo sepan, pero el graph set es un diagrama que nos va a ayudar a entender paso a paso, ¿sí?, por etapas, cómo podemos nosotros ir desarrollando el ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver qué es el graph set. El graph set dice que es un diagrama funcional que describe los procesos a automatizar teniendo en cuenta las acciones que vamos a realizar y los procesos intermedios que provocan dichas acciones. ¿Sí? Los procesos intermedios que provocan dichas acciones. Entonces tenemos aquí unas reglas del graph set, ¿no? Como les digo, es un diagrama, ¿no? Diagrama de flujo puede ser. La etapa define un estado en el que se encuentra el automatismo. ¿Sí? La etapa. Podemos poner la etapa inicial, por ejemplo. Las etapas de inicio se marcan con un doble recuadro. La acción asociada, ¿sí?, entonces la etapa vendría en esta parte de aquí, en el recuadro. La acción asociada, dice, define la acción que va a realizar la etapa. Por ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, etc. Aquí, ¿sí?, vendría la acción asociada, donde vamos a poner qué es lo que se va a conectar, qué es lo que se va a desconectar, ¿sí? Y luego tenemos las transiciones, ¿sí? La transición es el punto medio entre cada etapa. Entonces, es la condición o condiciones que conjuntamente con la etapa anterior hacen evolucionar el graph set de una etapa a la siguiente. Un pulsador, un detector o un temporizador. ¿Sí? Va a estar en el medio de las etapas.
¿sí? La transición. Entonces vamos realizando el graph set primeramente de nuestro ejercicio, ¿no? Nuestro ejercicio. Entonces vamos a hacer uso del software, en este caso, de KDesimu. ¿Sí? De KDesimu, por favor, vámonos a utilizar el software, en este caso de KDesimu. ¿Sí? Aquí ponemos la contraseña, 4962. Listo, entonces en la ventana también no solo nos va a servir para realizar esquemas, ¿sí? De automatismos eléctricos, sino que también podemos realizar aquí un esquema para realizar en este caso, un graph set. Entonces, vamos a seleccionar aquí la opción que nos dice graph set. Nos van a salir aquí las diferentes opciones, ¿no? Que nosotros tenemos para ir diseñando nuestro graph set. ¿Qué creen ustedes que vamos a tener en nuestra primera etapa? Entonces vamos regresando acá al gráfico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice, no? En la primera etapa, antes de pulsar inclusive el pulsador, ¿en qué estado estarán todos nuestros actuadores? ¿Sí? Nuestros actuadores, nuestros sensores, ¿en qué estado creen que van a estar las válvulas? ¿Sí? ¿En qué estado creen que va a estar? Antes de pulsar todo, es decir, todo quieto. ¿Sí? Pueden escribirlo al chat también. En activo, en automatización, a ese estado, sí, estados, condiciones iniciales, ¿no? Se le conoce como estado inicial o condiciones iniciales, ¿sí? Correcto. O inactivo también lo vamos a aceptar. Como no hemos pulsado ningún botón, todavía no se ha iniciado ningún proceso, entonces estamos en condiciones iniciales, es decir, todo en cero. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera etapa. En este caso, pues, vamos definiendo aquí etapa, ¿sí? Ustedes, si pulsan aquí en la opción, les va a decir etapa, dan un clic y arrastran, ¿sí? Le sueltan, luego le dan escape y ya va a estar marcada aquí la primera etapa. Perdón, a ver. Primero que nada vamos a poner etapa inicial, ¿no? Es con el doble recuadro. Entonces, primero seleccionamos etapa inicial, ¿no? ¿Sí? Le decimos que desde ahí vamos a iniciar. Entonces, etapa inicial. Ahí sí, estamos. Etapa inicial o cero. Ahora, ¿se acuerdan cuando en las diapositivas teníamos la otra opción? Es decir, vamos a tener que agregarle una acción asociada, ¿sí? La acción que va a realizar en la etapa, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué estado van a estar? Si van a estar conectados o van a estar desconectados, en este caso mis bobinas, ¿no? Mis válvulas. Entonces vamos agregando para cada una de las salidas de los actuadores que se van a ir activando, ¿cierto? En este caso vamos a tener, por ejemplo, la válvula BA, la válvula BB, también vamos a tener la válvula B1, la B2, ¿sí? El motor y la válvula 3, es decir, todos los actuadores en este caso van a estar en condiciones iniciales, no se van a activar aún, entonces a ellos les vamos a poner aquí en condiciones de iniciales. Entonces agreguemos, en este caso, de los 6 actuadores. La acción, en este caso que van a tener, pues va a ser que van a estar en modo inactivo. Entonces yo le doy doble clic al primero, al inicial. Le voy a poner el nombre. En este caso, vamos a ponerle la válvula A. ¿Y qué acción van a tener? Van a estar en S o activos o en reset inactivos, ¿no? O partimos todo inactivo, pues todo le ponemos a 0 o reset. Y le damos OK. Ustedes ven cómo se marca aquí ya. La válvula A va a estar en su estado de reset o 0, inactiva. Lo mismo hacemos para las demás salidas, ¿no? Ponemos aquí
la válvula B igual a 0. Nos faltaría también la válvula 1. Va a estar igual en 0. La válvula 2 va a estar igual en 0. El motor igual va a estar en 0, ¿sí? Todos en sus condiciones iniciales o de reset. Y por último, la válvula 3, ¿no? Que eran las que habíamos visto, que son las salidas. ¿Listo? Entonces todos tienen que estar marcados con la letra R, significa de reset, o que están en el valor de 0. ¿Listo? Ahora vamos a agregarle aquí que nos dice una transición. Una transición se encuentra en el punto medio entre una etapa. ¿Qué nos dice la transición? Es la condición o condiciones que conjuntamente con la etapa anterior hacen evolucionar al grasset de una etapa a la siguiente. Es decir, es la condición, ¿sí? O es la acción que se va a realizar en medio de cada etapa, ¿no? Para poder proceder a la siguiente etapa, ¿no? Por ejemplo, vamos analizando nuestro gráfico, ¿no? ¿Cuál va a ser la condición, entonces, en este caso? Para yo poder pasar del modo inactivo de todas las salidas al primer paso, que va a ser ¿cuál va a ser el primer paso? ¿Sí? Yo voy a presionar aquí el pulsador A, ¿no es cierto? Voy a presionar el pulsador A, y también, ¿qué es lo que va a estarme marcando en ese momento? El sensor, ¿sí? El sensor que es DB, el sensor del nivel mínimo, este sensor también va a estar activo, ¿no es cierto? Va a estarme ya receptando una señal, me va a estar diciendo que el tanque está en un nivel bajo. ¿Por qué? Partimos del hecho de que el tanque está vacío, ¿no es cierto? Entonces me está dando el nivel aquí de que el nivel del agua está bajo. ¿Ya? Entonces estas son las dos condiciones. ¿Para qué? Una vez que yo pulso Start y me está entrando la señal de mi sensor de nivel, le diga a la válvula 1 pues que empiece a llenar el líquido, ¿no? Ese va a ser el primer paso que vamos a realizar, pues, que se empiece a llenar el líquido hasta que llegue al nivel superior, ¿sí? O al nivel máximo. En el otro sensor que me va a medir el nivel superior del líquido. ¿Listo? Entonces, vamos realizando esa acción. Voy a tomar aquí una transición. ¿Listo? Le doy escape, le doy doble clic. En esta transición, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el pulsador, ¿no es cierto? Nuestro pulsador. Aquí el asterisco. Y que también otra acción que va a estarse realizando en ese momento es que mi sensor va a estar, en este caso, adquiriendo ya una señal, ¿no es cierto? Midiéndome el nivel del líquido. En este caso, va a ser la negación, ¿no? Porque el sensor se lo asume como un contacto normalmente cerrado, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a dejar DB. Sí, me parece que sí era DB. Verifiquemos. Sí, DB es el del límite inferior, ¿no? El del nivel bajo. ¿Ya? Y una vez que ya hemos sensado, ustedes pueden observar aquí, ya está sensando, hemos dado el pulsador de inicio. Pues si está en un nivel bajo, pues se asume que la válvula 1 debe activarse para que empiece a subir el líquido. Entonces, la siguiente acción va a ser esa, ¿no? Entonces vamos con una etapa, le agregamos aquí, ya se nos marca como etapa 1. La etapa 1 que vamos a realizar, pues, la acción que se va a realizar aquí es que la válvula 1, ¿no es cierto?, que va a permitir el paso del líquido, esa válvula se va a activar. Entonces ya no le vamos a poner en R, sino que le vamos a poner en Z o en S, ¿no? Le va a poner un valor de 1. ¿Sí? Bueno, vamos haciendo que nos ayuden también ustedes a realizar el graph, ¿no? ¿Qué creen que vendría a continuación? Una vez que ya se ha activado la válvula B1 y ha llegado al límite superior, digamos ADL. ¿Sí? Una vez que ya ha llegado al sensor de L, ¿ahí qué debería pasar? ¿Quién me ayuda?
¿qué debería pasar con esta válvula? Cerrarse. Correcto. Debería cerrarse esta válvula porque ya hemos llegado al límite superior, ¿no es cierto? Ya no tiene que llenarse más líquido. ¿Qué otra cosa podría pasar ahí? Pues que según las condiciones del ejercicio, lo que nos dice que una vez que ya tenemos, ya el líquido aquí, pues ya deberíamos empezar a realizar la mezcla de los productos, ¿no es cierto? Eso también. Cerramos la válvula B1 y luego ya vendría en el siguiente paso vertir los productos, ¿no? De BA y de BB. Entonces ahí, por favor, David, para que por favor vayas registrando las respuestas, ¿no? Sí, ahí, sí estoy siguiendo el chat, ahí estoy alerta. Ya, chévere, gracias, David. Recuerden de los participantes, no poner el mensaje, enviar a todos, ¿no? Porque se está anclando a una sola persona y ahí sí no puedo ver yo, ¿no? Así que pidas para que pongan enviar a todos, ¿no? Así que ahí continuamos, Inge. Listo, gracias, David. Ahora, ¿qué condición vamos a tener o en la etapa de transición entre la etapa 1 y entre la etapa 2? Pues el sensor, ¿no? El sensor que nos está dando esa señal de que se debe parar la válvula B1 va a ser el sensor del límite superior, en este caso el sensor de L. ¿Sí? Sensor de L. Vamos a poner acá. Y ahora vamos a agregar una etapa, ¿no? Una etapa más. Vamos a darle doble clic y le vamos a cambiar el número. Vamos a poner número 2. Ahora, ¿qué acción vamos a realizar aquí? Pues, primeramente, lo que había dicho el compañero, que debíamos detener esta válvula B1, ¿no? Entonces, esta válvula B1, en esta etapa, vamos a detenerla. Entonces, le vamos a poner un reset. Una vez que se ha detenido esa válvula, ¿qué otra acción es la que vamos a realizar? Ya tenemos el líquido completo aquí. Ahora sí podemos empezar a mezclar ya nuestros productos, ¿no es cierto? Pero no podemos hacerlo los dos a la vez, porque primero tiene que haber una condición en que caiga el producto BA, ¿sí? De la válvula BA, y se realice una medición en SP1, ¿no? Entonces ahí le vamos a poner, sí, esas condiciones. Primero va BA, correcto. Primero va BA. Entonces, vamos aquí. Ya reseteamos B1, es decir, B1 ya le pusimos a 0, ya no va a estar activo. Ahora, ¿qué es lo que vendría aquí? Vamos a activar BA. Y BA lo vamos a poner a 1. En set. Una vez que BA, en este caso, ya está activo, es decir, se ha abierto la válvula, ¿qué condición debería cumplirse también? ¿Sí? Que tenga un peso, ¿no? En ese P1 vamos a ponerle un peso específico. Una vez que tenga ese peso, pues la válvula también se va a desactivar, ¿no? Debe cumplir con un peso específico. En este caso, el sensor SP1, vamos a dejarle, bueno, qué sé yo, vamos a dejarle para un peso de 2 kilos. 2 kilos lo vamos a dejar. Entonces aquí le vamos a poner el primer sensor, SP1. Voy a agregarle aquí SP1 va a ser igual a 2 kilogramos. Va a ser igual a 2 kilogramos. ¿Ok? Y vamos anotándole por aquí. ¿Sí? Una vez que se ha activado la válvula A, esperamos a que sense. ¿Sí? Está sensando aquí. Y una vez que ya llegue a ese valor, a los 2 kilogramos, ¿qué debería pasar en este caso? ¿Sí? Esta válvula debería cerrarse, ¿sí? Ya no debería enviar más producto y el siguiente paso sería activar la válvula B. Correcto, Miguel, vamos a activar la válvula B y también vamos a esperar a censar con el SP2, ¿no es cierto? Entonces,
Ese sería el siguiente paso. Vamos realizándolo. Vamos a utilizar otra etapa. La etapa número 3. Listo, en esta etapa, entonces, la primera condición es que la válvula BA vamos a desactivarla, ¿no es cierto? Válvula BA, vamos a desactivarla. Entonces, BA, vamos a ponerle en un valor de 0 o reset. ¿Sí? BA le vamos a dejar en reset y en este caso vamos a activar la válvula B. La válvula B, esta sí le vamos a dejar a 1 o en set. ¿Sí? Inge, una pregunta. Sí. ¿Puede pasar algo si primero en el paso 2 se le activa la válvula BA y después se le cierra B1? Bueno, como en este caso se están mezclando los dos productos, hay que cumplir simplemente con el peso, entonces no habría problema, ¿no? Podrían ponerle también en el primero que se active BA y luego primero BB y luego BA. No habría problema, ¿no? Como igual solo debe cumplirse la condición de que la suma de los dos pesos y ahí se cierren ya las dos válvulas y se abra la válvula que está abajo, ¿sí? A esto me refiero, ¿no? Cuando ya se cumpla esa condición aquí que esté en los 5 kilogramos, se va a abrir B2 y estos deben estar cerrados. Entonces, en ese caso, no habría problema en el orden en el que se abran tanto BA o como BB. Ajá. Ok, gracias. Ya, gracias también por la pregunta. Listo, a ver. Estábamos en esta parte, entonces ya estamos cerrando la válvula A en reset. Ahora vamos activando la válvula B. Me está enviando producto y para la condición de, en este caso va a ser de 3 kilogramos, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí en la transición y le vamos a poner, en ese momento va a estar censando el SP2, ¿no es cierto? Luego, ¿qué vendría a suceder en la etapa 4? Una vez que ya hemos cumplido con el peso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quién me ayuda ahí en esa etapa? A ver, vamos viendo. Ya, primeramente, desactivar BB, ¿sí? Y activar B2, ¿correcto? Y el temporizador. Ajá. Entonces vamos a desactivar esta válvula BB y vamos a abrir la válvula B2. Correcto. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, tomamos otra etapa. Esta sería la etapa número 4. La etapa número 4. Y vamos aquí a agregar la acción. Primero, válvula B. Vamos a mandarle a reset. Un valor de 0. Y vamos a activar la válvula 2, ¿no? Válvula 2. Vamos a ponerle un valor de 1 o 0. Listo. Está cayendo mi producto, la válvula B2, pero debería cumplirse la condición del temporizador, ¿no? Esa válvula va a estar activada, pero durante un determinado tiempo, ¿no? Entonces se abre la válvula de la tolva durante 10 segundos para dejar caer el contenido, ¿no? Esa es una parte clave. Vamos a tener que, en la transición, configurar un temporizador, nos dice, ¿no? ¿Por qué? Solo va a caer por 10 segundos. Entonces, agreguémosle aquí también esa condición. Vamos a ponerle T1. Y ese T1 va a ser igual a 10 segundos. Agregamos aquí. Listo. T1 va a ser igual a 10 segundos. Agregamos aquí una transición. Y aquí le vamos a poner T1. ¿Qué va a pasar luego de esos 10 segundos? Luego de que se ha activado el temporizador. En la etapa 5, ¿qué pasaría ahí? Esta ya se abrió.
pasan los 10 segundos, debe cerrarse, y en ese momento, ¿cuál es el actuador que se va a activar? El motor. ¿Viendo? Sí, perfecto. El motor es el que se va a activar y tenemos otra condición de otro temporizador, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, luego de T1, vamos a agregar para la siguiente etapa, la etapa 5. Y vamos a agregar las acciones, ¿no? En este caso, ya la válvula B2 debe desactivarse y el actuador que se va a activar, en este caso, va a ser el motor. Entonces, pongámosle B2 para que se ponga en reset. Y este motor es el que lo vamos a activar, se va a poner en set, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición que nos dice? Se realiza el proceso de mezclado durante 30 segundos accionando el agitador y se vacía el depósito para poder iniciar el nuevo ciclo. Es decir, se van a realizar ahí las dos acciones, ¿no? Entonces el temporizador 2 nos dice que va a durar 30 segundos. ¿Listo? Y en este caso, en la transición, va a estar ese temporizador, ¿no es cierto? Ese temporizador de los 30 segundos. Temporizador 2. Luego de que transcurran esos 30 segundos, pues vamos a la siguiente etapa. ¿Qué va a pasar en la siguiente etapa? En la etapa 6. ¿Cuál es el que se desactiva? En este caso, se va a desactivar nuestro motor, ¿no es cierto? Apagamos motor, activamos, dice B3, y se vuelve a iniciar el ciclo, ¿correcto? Sí, eso es todo. Vamos a desactivar el motor y vamos a activar la válvula 3, y luego se vuelve a activar el ciclo. Entonces, vamos aquí con la etapa 6. El motor, en este caso M, lo vamos a mandar a desactivar. Vamos a ponerlo en reset. ¿Y qué es lo que vamos a activar? Pues la válvula B3, ¿no es cierto? Válvula B3. Vamos a ponerle en set. Y ahí se va a repetir el ciclo, ¿sí? Obviamente vamos a tener una última condición. En este caso, ¿sí? Los sensores, ¿no? Los sensores van a estar aquí, va a depender también del nivel, ¿no? Si ya baja, pues va a estar este sensor midiéndome aquí, y luego si ya sube el nivel de líquido, pues este sensor también me va a estar detectando, ¿no? Es decir, los dos, va a haber la condición en la cual los dos van a estar detectándome el nivel del líquido, ¿no? Porque el nivel de aquí del sensor pequeño, pues este nunca se va a desactivar, este sensor, ¿no? Y una vez que se active de nuevo la válvula 1, pues el otro sensor también va a estar siempre activo, ¿no es cierto? Hasta que baje el nivel de líquido. Entonces, esa sería la última transición, es decir, que los dos van a estar ahí activados, esos sensores, ¿no? Para que me estén enviando la señal. Vamos a ponerlos aquí. Normalmente se los analiza como contactos normalmente cerrados. Me parece que a este también me faltó agregarle la negación, ¿sí? Listo. Y luego, una vez que ya llegamos al final de la etapa, pues simplemente el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, vamos a utilizar una línea de enlace. ¿Y qué tal falta que se cierre la válvula 3? La válvula 3 después de que ya vacíe todo el líquido.
No debería cerrarse de nuevo. Podría ser también. Podría ser ese paso que nos falte que se cierre la válvula 3, ¿sí? Porque está en set, ¿no? Se queda en set y no se vuelve. Ah, no, bueno. A ver, aquí hay una cosa, ¿no? Como ya estamos pasando a la etapa 0, ¿sí? Con la etapa inicial, ¿no? Entonces aquí todo vuelve de nuevo a condiciones iniciales. Entonces aquí ya se resetea la válvula 3. Entonces, en ese caso, bueno, si pusiéramos aquí otra etapa y pusiéramos a resetear la válvula 3, pues sería algo ya redundante, ¿no? Porque como ya estamos repitiendo el ciclo, entonces desde la etapa 0, todo empieza en condiciones iniciales en reset, incluida la válvula 3 en ese caso, ¿no? Entonces, ya no sería necesario, ¿no? Pero es buena la observación, ¿no? Que si quisiéramos agregarle, pues obviamente le agregaríamos, se cerraría la válvula y ya quedaría prácticamente en este mismo estado de aquí. Bueno, ahí se me... Sí, ajá. En 0 ya se cierran todas las válvulas de nuevo y volvemos a condiciones iniciales otra vez. ¿Sí? Volvemos a condiciones iniciales. Entonces ahora, ¿cómo lo pasaríamos? ¿Sí? ¿Cómo lo analizaríamos para agregarlo ya a la programación en el PLC, a un diagrama en ladder? ¿Sí? Ya con esto es más fácil, ¿no? Porque ya sabemos las condiciones en las cuales vamos a iniciar, ya sabemos en las transiciones de cada etapa, ¿sí? Cómo se van a ir activando, en este caso, las diferentes salidas, ¿cierto? Y qué es lo que va a hacer en este caso cada sensor, también con temporizadores y demás. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Si no, pasaríamos directamente ya a lo que sería la programación en el TIA Portal. G, en la transición del 1 al 2, ¿por qué le negó DL? Bueno, porque son los sensores generalmente se los trata como contactos normalmente cerrados. Eso quiere decir un contacto normalmente cerrado. O sea, pero el agua debería de subir hasta DL y ahí se activa. Y luego pasa al siguiente Claro, paso. en la transición de 1 a 2, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Entonces, una vez que llegue a sensar DL, lo que debería pasar es que esta válvula B1 se me desactive para que ya no siga enviando más líquido. Se quede en este nivel nada más. ¿Sí? Eso es lo que debería pasar. Entonces, esto es lo que me está haciendo este sensor, midiéndome el nivel de líquido. Cuando llega al nivel de líquido, al nivel máximo, ahí debe pararse esta válvula, se cierra y deja de enviar líquido aquí. Y luego ya seguimos con los otros pasos, que sería ya empezar a mezclar los productos por medio del atol. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? En este paso. Me está midiendo este es el límite inferior y este va a ser el límite superior, los dos sensores, ¿sí? Ya, gracias. Ya. ¿Listo? Entonces vamos, por favor, a abrir el TIA Portal. No se olviden siempre ejecutarlo como administrador, ¿no? Para que no nos dé problemas luego al momento de realizar las simulaciones, ¿no? Y de cargar el programa al PLC. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a poner aquí el nombre del proyecto, ¿sí? ¿Qué le vamos a poner aquí? Nombre del ejercicio, ¿no? Vamos a dejarle aquí un mezclador de productos. Seleccionan la ruta donde ustedes deseen almacenar. Vamos a dejarle aquí en el escritorio. Si quieren, pueden poner aquí el autor que lo está realizando. Puede ir el nombre de ustedes.
Y en comentario, ahí pueden hacer algún comentario respecto al programa, ¿no? Algo de lo que se trate. Sí, no hay problema en eso. Y le vamos a dejar en crear. Listo, una vez que ya tenemos esta ventana, nos vamos a ir directamente a abrir la vista del proyecto, ¿no? Bueno, hay algunos colegas que prefieren empezar a configurarlo desde aquí para agregar los objetos tecnológicos, el HMI, el PLC. Yo prefiero hacerlo desde acá, ¿no? Desde la vista del proyecto. Espero que se nos abra toda la ventana y aquí ya podemos ir agregando los dispositivos, ¿sí? En este caso. Si le doy doble clic, aquí me aparecen ya los dispositivos que yo puedo ir agregando. En este caso, voy a agregar el modelo del PLC que poseo en este momento, ¿no? Es el S7500 con la CPU, la 1512C, y la versión es la primera, es esta de aquí. Aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo escogiera un PLC, un S7200 CPU, el 1214 ACDC, por ejemplo, aquí nos suele aparecer, por ejemplo, los protocolos de comunicación que posee, ¿sí? Entonces, dice conexión Profinet para programación, HMI y comunicación PLC. Entonces, dependiendo aquí de la versión, van a cambiar aquí también los tipos de comunicación. ¿Sí? Hay unos que no poseen protocolo Profinet, por ejemplo, para conectarse con una pantalla HMI. Profibus, por ejemplo, entonces no van a ser compatibles, ¿no? Entonces hay que buscar aquí que sean compatibles, ¿sí? Con el mismo protocolo de comunicación, ¿sí? Porque puede ser el caso de que vayan a utilizar también un HMI y no hayan escogido bien la versión de la CPU para que puedan comunicarse. Ustedes pueden, si ustedes desean, pueden escoger un S7200 también. No hay problema, ¿no? Yo simplemente escojo el 1500 porque es la versión que en este momento tengo disponible aquí. Escojo la última versión y le doy en aceptar. Listo, ya se agregó nuestro PLC. Lo tenemos aquí. Vámonos a bloques de programa. Y aquí tenemos algunos bloques en los cuales podemos ir ya programando, ¿no? Como lo hacíamos ayer, programamos en el main, ¿sí? Pusimos todas las líneas, todo el código directamente en un solo bloque de programa, ¿sí? Pero en este caso, para tener un orden un poco más estructurado, más ordenado todo nuestro programa, lo vamos a hacer agregando nuevos bloques de programación en donde vamos a ir poniendo primero las etapas, luego vamos a ir poniendo las transiciones, luego vamos a ir poniendo las salidas, ¿sí? Para que se vea un poco más ordenado. Antes de, vamos definiendo entonces cuáles van a ser nuestras entradas y cuáles van a ser nuestras salidas, ¿sí? En este caso, vamos viendo.
según nuestro ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuáles vendrían a ser entradas? ¿Sí? Nos van ayudando ahí para ir viendo cuáles vamos a definir. DL, DW, SP1, SP2. Ojo, estoy diciendo entradas, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a tener aquí, primeramente, A, ¿no es cierto? Va a ser nuestro botón de inicio, ¿no? El pulso, de start, ¿sí? ¿Qué tipo de dato? ¿Qué tipo de datos son estas entradas? Julián. Correcto, son tipo de dato booleano. ¿Y qué dirección tendría en este caso? Sí, como hablábamos, ¿no? Todas las entradas van a tener la dirección y dependiendo del bit, ¿sí? Del bit que tengan en ese momento, pues vamos a ir en orden, ¿eh? Por ejemplo, para la entrada A, ¿qué nos correspondería ponerle? De input con la dirección 0.0, es decir, vamos a empezar desde el primer bit. Como ustedes saben, las entradas de tipo booleano solamente ocupan un bit en la memoria, ¿no es cierto? Son datos que ocupan un solo bit de memoria. ¿Qué otra entrada vamos a tener? En este caso, vamos analizando lo que ustedes me decían, ¿sí? Serían los sensores, ¿no? Los sensores, en este caso, ¿cuáles son los sensores que vamos a tener? De B, de L y SP1 y SP2. Pero bueno, en este caso, SP1 y SP2 básicamente sería el mismo sensor, ¿no? Sería una balanza que me está marcando con el mismo sensor, ¿no? Podríamos tratarle por separado, ¿no? Como dos sensores aislados, ¿no? Pero básicamente vendría a ser el mismo sensor que me está midiendo el peso. Vamos, entonces, DB, mismo tipo de dato. ¿Qué dirección le vamos a poner a DB? La que sigue, ¿no? Entonces sería la dirección I 0.1. ¿Sí? Ese va a ser para DB. Para DL, igual. Seguiríamos, ¿no? Y 0.2. Y para SP, vamos a dejarle SP, un solo sensor. ¿Qué le podríamos poner aquí? ¿Qué tipo de datos sería o qué tipo de señal me estaría recibiendo? ¿Será una señal de tipo booleano? ¿Una señal digital? Analógica. ¿Qué señal? Sí, porque sería una analógica. Porque podría medir algunos valores. Correcto, sí. Porque van a existir múltiples variaciones, ¿no? No va a adquirir solo entre dos valores, digamos entre 0 y 1, sino que sí va a tener entre múltiples valores, ¿no? Entonces ya sería una entrada de tipo analógica. La dirección, en este caso, ya cambiaría, ¿sí? Las entradas analógicas generalmente ya no utilizan la misma resolución en cantidad de bits. Entonces, para este caso, en este PLC, la resolución que manejan las entradas analógicas son de 16 bits, es decir, hasta 32.768 datos. ¿Listo? Entonces, aquí cabe hacer una aclaración el momento de que nosotros vayamos a tratar con este tipo de datos, ¿no? Con datos de tipo analógicos, ¿sí? Con respecto a un rango de medición. No sé si me escuchan, parece que hubo una interrupción en la comunicación. ¿Se escucha ahí tal vez? Sí. Sí, que sí se le escucha.
Ya, perfecto, David, muchas gracias. Listo, ¿no? Entonces, lo que les decía, que ya con las entradas de tipo analógico, como ya tienen otro tipo de resolución, una resolución de 16 bits, entonces eso significaría que vamos a tener hasta 32.768 el valor en números decimales, ¿no? Entonces, hay una tabla que nos indica cuáles son los valores en decimal y su equivalente en voltaje, ¿no? El voltaje que maneja en el rango de medición va a ser de 0 hasta 10 voltios, una entrada analógica en este tipo de PLCs. Entonces, de lo que les hablo es de lo siguiente, ¿sí? Esto en el caso de que nosotros vayamos a hacer ya una adquisición de una señal analógica, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de las entradas analógicas. Tiene una resolución de 16 bits. Sí, estamos ahí, ¿no es cierto? Esto vendría a ser en números decimales. Podría tomar hasta 65.536 valores, ¿no? Sin embargo, los toma entre números negativos y números positivos, ¿no? Son enteros que abarca desde negativo hasta positivo. Es decir, en números enteros sería desde menos 32.768 hasta más 32.768. ¿Sí? Pero como nosotros nos interesa almacenar, pero en parámetros de voltaje, como les digo, el voltaje que se mide es de 0 hasta 10 voltios, no se puede utilizar valores negativos. Por eso es que solo se habla de que se usa en valores positivos. Entonces va a ir siempre de 0 hasta 32.768. Entonces, el 0 representaría los 0 voltios, ¿sí? 0 vendría a ser los 0 voltios. Y el valor de los 32.000, ¿sí? 32.768. ¿Qué me vendría a representar esto? Pues esto me vendría a representar los 10 voltios. También hay, en este caso, en este modelo de PLCs, ya, bueno, desde el S7200 hasta el S7500, en el datasheet nos indica que se produce un rebase por exceso en ese rango, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, este valor de aquí, los 32.768, como se produce un rebase por exceso, ¿sí? Se sobrepasa este rango de los 10 voltios y lo que nos va a dar, en realidad, es un valor de 11.852 voltios. Pero como nuestras entradas solo manejan hasta 10 voltios, entonces hay que hacer un pequeño cálculo, ¿sí? Una pequeña regla de 3, en donde vamos a tener que nos va a tener que dar aquí, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar todos los datos, los 32.768, ¿sí? Todo esto lo vamos a multiplicar por 10 voltios, ¿no? Vamos a hacer una regla de 3 para determinar el valor que nos puede dar cuando tengamos los 10 voltios, ¿no? Este es el valor que nos dan todos esos datos, ¿no? 11.852 voltios. ¿Sí? Por lo que les comentaba, por lo que hay es un rebase por exceso. Entonces, el valor real para que nos dé exactamente los 10 voltios va a ser de 27.648. Y esa es la razón por lo que cuando se utiliza entradas analógicas, este va a ser el límite máximo, ¿no? El límite máximo, es decir, vamos a medir desde 0 hasta los 27.648, que me está dando el rango de 0 a 10 voltios, ¿sí? Este va a ser el valor en realidad. Ya que si utilizamos este valor de acá, pues, como hay un rebase por exceso, no nos va a medir hasta los 10 voltios, sino que nos va a estar midiendo hasta los 11.85 voltios.
¿sí? Por lo cual tenemos que calcular exactamente, ¿no? De 0 a 10 voltios. Listo. Una vez aclarado eso, entonces vamos a realizar la programación, porque ese valor, sí, acuérdense, este valor lo vamos a utilizar al momento de realizar la lectura de la entrada analógica. Ah, sí, bueno, aquí me escribieron, ¿no? Como en este caso, como ya tiene una resolución de 16 bits, es lo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿no es cierto? Como tiene una resolución de 16 bits, ¿qué vendría a ser ese tipo de dato? Ese tipo de dato vendría a ser una Word, ¿sí? Una Word. Aquí, IW0, ¿sí? Es una Word. Es decir, la dirección de este ya no va a ser como esta de acá, de I, sino que va a ser una IW. Por esa es la razón que le vamos a poner IW y el número de entrada, ¿no? Que estemos leyendo. ¿Por qué? Porque es un dato que ya no solamente ocupa un bit, sino va a ocupar 16 bits de resolución, lo que les comento, ¿no? Entonces, va a ser la suma de este primer byte con este segundo byte. Y entre los dos, vamos a tener una tipo de dato Word, ¿sí? Esa es la razón por la que vamos a ponerle con esta dirección. Tenemos datos más grandes, por supuesto, los double word, ¿sí? Que van a tener resolución de 32 bits. No sé si hasta aquí está claro este tema o hay algo que no esté claro, pues, para volver a repetirles. ¿Sí se entiende o no? Perfecto, ya, listo, muchas gracias. Ya, una vez que ya hemos entendido por qué vamos a poner esas diferentes direcciones y demás, pues ya vamos a realizar, en este caso ya la programación, ¿no es cierto? Bueno, nos faltarían las salidas también, ¿no? Definir cuáles van a ser nuestras salidas. Entonces, ¿cuál sería la dirección? En este caso, como nos indicó la compañera, en este caso la dirección sería IW y aquí dependerá ya pues del número de entrada que nosotros vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar esta, ¿no? Por cierto, esas entradas también se las va poniendo en números pares, es decir, si yo utilizo la IW0, la siguiente va a ser la IW2, IW4 y IW6. Bueno, podemos utilizar la IW0 también, ¿no? No hay problema. Pongámosle aquí IW0. Listo. Ahora las salidas, pues las salidas vendrían a ser las mismas que utilizamos aquí, ¿no es cierto? Todas las que estuvimos aquí realizando, poniéndolas en reset, esas vendrían a ser nuestras salidas, ¿no? Nuestras actuadores, en este caso las válvulas y el motor. ¿Sí? La dirección de estas ya va a cambiar, ¿no? No va a ser la misma, la dirección de las salidas siempre va a cambiar. En este caso, vamos a tener vamos a poner aquí entonces las salidas. Listo, ¿cuáles van a ser las salidas? En este caso, primeramente vamos a tener la válvula A, la válvula B, ¿no es cierto? Van a ser nuestras salidas. La válvula 1, la válvula 2, M, B3. ¿Qué tipo de datos vendrían a ser estos? Las salidas. Booleanas. Perfecto. Todas van a ser también de tipo booleanas, porque van a tener solo entre dos estados, ¿no? Entonces lo mismo de acá arriba, aquí, y la dirección en este caso, ¿sí? Como ya son salidas físicas, se lo representa con la letra Q.
E igual vamos a utilizar, en este caso, desde el primer bit, desde el 0.0. Luego vamos a tener Q0.1. Sí, vamos a tener Q0.2. Q0.3. Q0.4. Y Q0.5. Listo, ya hemos definido ahí las direcciones, ya hemos definido ya entradas y salidas y también vamos a hacer uso de algunas marcas, ¿no? Pero esas marcas, pues, ya las iremos definiendo a medida que vayamos avanzando en el programa. Listo, entonces, ahora sí, vámonos a TIA Portal. Como les comentaba, entonces vamos a realizar aquí más bloques de programa, ¿no es cierto? Vamos a utilizar más bloques de programa. Entonces me voy aquí en la ventanita donde dice bloques de programa. Voy a agregar un nuevo bloque. Bloques de funciones, ¿no? Un bloque de función. FC. Y en este bloque le vamos a cambiar de nombre. ¿Qué vamos a poner primero? Vamos a poner primero la inicialización, ¿sí? Inicialización. La inicialización, ahí vemos que el lenguaje sea KOP, ¿sí? Que es el lenguaje ladder, y le vamos a dar aquí aceptar. Esto simplemente para la inicialización. Vamos a utilizar también para las transiciones, ¿no? Las transiciones que estábamos ahí utilizando. Entonces aquí me voy de nuevo a agregar nuevo bloque. Escojo el mismo. Vamos a ponerle aquí. Segundo va a ser para las transiciones. Ahora no fuese necesario realizar esto en verdad, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacerlo en un solo bloque, ¿sí? E incluso en un solo segmento lo podríamos realizar, ¿no? Pero carecería de un orden, ¿no? Entonces se vería como todo muy amontonado, digámoslo así. Es preferible realizarlo así para tener separadas cada cosa y tener una mejor organización en este caso, ¿no? Por eso es que mejor se lo realiza así. Ya les voy a indicar también un programa en el cual está realizado de la misma forma, ¿sí? El programa de la FMS, en el cual vimos cómo funcionaban las diferentes estaciones, ¿sí? Eso también les voy a indicar para que se den una idea de cómo está hecho. Y al final las salidas, ¿no? Serían las salidas o actuadores en este caso. Y igual seleccionamos ese mismo, función, y ya tenemos aquí. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pues también podríamos agregar ya nuestras variables del PLC, ¿no? Ir agregando. Entonces aquí podríamos darle también doble clic, agregar tabla de variables, y esta le puedo yo cambiar el nombre, ¿no? Vamos a ponerle aquí nuestras entradas. Y en nuestras entradas, pues si recordamos, teníamos aquí ya con los respectivos nombres, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí nombre para A con su respectiva dirección.
qué tipo de dato es. Tipo de dato booleano. Y miren, automáticamente me pone la dirección, la i0.0. ¿Sí? Vamos a agregar otra, la que teníamos ya, que vendría a ser, en este caso, db. Igual, un tipo de dato booleano y automáticamente se va agregando la dirección. Vamos a ponerle en DL y vamos a ponerle el del sensor de SP. Y 0.3, ¿sí? Ahí tenemos las entradas. Desde I0.0 hasta I0.3. Vamos acá a agregar también nuestra tablita para las salidas, ¿no es cierto? Para las salidas. Y en las salidas, pues, ¿qué es lo que habíamos definido? Pues miren, todas estas, ¿no? BA, BB, B1. Entonces vamos agregándolas aquí. La primera sería BA, tipo de dato booleano, y aquí la dirección. Como no es una entrada, debemos cambiarle, ¿no? Identificador del operando, aquí le damos en la pestaña y le cambiamos a Q. Entonces, dirección y número de bit, pues le vamos a cambiar, le vamos a poner igual en 0. ¿Sí? Una vez que le hayamos cambiado a la primera, pues las que siguen ya se van a cambiar automáticamente. Entonces, aquí vendría BB, entonces ya sigue con la dirección Q0.1, ¿no? No confundirse ahí, por favor. Siempre que sean salidas, van a ir con la letra Q. Siempre que sean entradas, van a ir con la letra I. Y siempre que sean marcas o memorias, van a ir con la letra M. ¿Cierto? Entonces, ¿qué viene aquí también? Vendría B1, vendría B2, vendría M y vendría la válvula 3. ¿Sí? Como todo se va agregando automáticamente, ya tendríamos aquí también nuestras variables de salida. También vamos a agregar otra tablita para agregar nuestras memorias, ¿sí? Nuestras marcas. Ahí para nuestras marcas. ¿Qué creen que debería ir en nuestras marcas o memorias? Pues ahí podríamos poner, por ejemplo, las etapas, ¿sí? Desde la etapa inicial, desde etapa 0 hasta la etapa 6, ¿no es cierto? Esos van a ser de tipo de memorias, pero de marcas. Entonces, vamos poniéndole aquí. La etapa 0, ¿sí? Esa va a ser una marca, ¿no es cierto? La etapa 0. ¿Qué tipo de dato va a ser? Sí va a ser un tipo de dato booleano, pero la dirección le vamos a cambiar. La dirección va a ser M, porque es una memoria. M0.0. Para cada etapa le vamos a agregar también aquí su respectiva marca. Ahora vamos con E2. Vamos con E3. Vamos con E4. Y vamos con E5. Ahora nos falta E6 en este caso. Luego, bueno, agregaremos las que nos vayan haciendo falta, ¿no? Listo, una vez que ya tenemos aquí nuestras marcas, nos vamos acá a ¿Y qué puedo ponerle, por favor, en las entradas? entradas. Listo, están aquí. Tenemos 4 entradas, ¿no? A, DB, DL y SP. Inge, no había que cambiar el tipo de dato. Ah, sí, me parece que SP era nuestro tipo de dato doble de Word, ¿no es cierto? Entonces, muy buena observación. SP, debemos cambiar el tipo de dato.
Aquí tenemos, miren, todos los tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Entonces, aquí ya automáticamente se me pone el operador IW0, ¿sí? Como es un tipo de dato Word, ¿sí? Que es lo que habíamos visto acá, entonces automáticamente la dirección ya cambia, ¿no? Ya no va a ser con la O, sino que con la W, ¿sí? Del tipo de dato Word. Correcto, tipo de dato Word. También tenemos tipos de dato entero. Bueno, vamos a ver aquí qué otros tipos de datos tenemos. Caracteres, ¿sí? Double word, ¿sí? De resolución de 32 bits. Vamos a tener también aquí enteros, reales, de tiempo, ¿sí? Muchos tipos de datos. Pero en este caso, el que nos sirve a nosotros es el dato de tipo Word. Yo lo voy a dejar en esta dirección, IW0, ¿sí? Que es la primera que nos marca. Ya. El que pidió las entradas, ahí estamos bien, ¿no? Todos hasta este punto, ¿no? ¿O hay algo que se deba repetir? Entonces vamos. El primer bloque, la inicialización. ¿Cómo iniciamos nosotros en el graph? Si ustedes recuerdan, ¿no? En la etapa número 0, en la etapa inicial. ¿Cómo iniciábamos? Con todas las etapas, ¿sí? Con todos mis elementos inicializados en 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos iniciando ahí. ¿Qué tipo de contacto vamos a usar? Vamos a utilizar aquí. Arrastramos. Y aquí podemos cambiar entre tipo de contacto abierto o cerrado. Vamos agregando. Vamos inicializando, en este caso, las etapas, ¿no? Y al final siempre vamos a tener una bobina, ya sea que sea una marca o una salida física, pero siempre al final debe existir una bobina, ¿no? Entonces vamos agregando aquí. Ustedes le dan doble clic aquí y les va a mostrar este cuadrito aquí. Le dan clic y vamos a poder escoger entre todas las variables que nosotros ya hemos creado. Aquí les va a mostrar todas las variables, no importa que estén en tablas separadas. Aquí ya les muestra todo el conjunto de las variables. ¿Cuál es la que vamos a escoger? Pues vamos a escoger primeramente las marcas, ¿no? Que eran las que estaban representando cada una de las etapas, ¿no? Entonces, aquí vamos a coger etapa 1, por ejemplo, que se vendría a ser la marca 0.1. Le dan clic y les debe aparecer así, de esta manera. E1 marca 0.1. Vamos con E2, lo mismo, ¿no? Vamos a escoger aquí. Vamos a escoger E3. Luego vamos con E4. Y al final vamos a tener aquí. ¿Con cuál vamos a iniciar? Vamos a iniciar con la etapa 0, ¿no es cierto? La etapa 0 debe estar aquí en estado de activación, es decir, en set. ¿Sí? Deben cumplirse estas condiciones. ¿Qué otra condición vamos a realizar? Porque ¿qué otra entrada vamos a tener ahí? Vamos a tener la entrada analógica para el sensor, ¿no es cierto? Esa también vamos a tener que
programarla en la inicialización, la entrada analógica del sensor de peso. Entonces, aquí viene lo que les estaba explicando hace un momento de los valores, ¿no es cierto? Entonces, vámonos acá. A ver, despleguemos todo aquí. Vamos a tener que utilizar una de normalización. Vamos buscando, a ver, no me acuerdo en cuál bloque es que estaba el de normalización. Ya, aquí está, en conversión, ¿no? En conversión, entonces vamos utilizando primero un bloque de normalización. Es para tratar de transformar de un tipo de dato de entrada, ¿sí?, a otro tipo de dato en la salida. Entonces, con este de normalización, vamos a arrastrar este bloque y aquí vamos a tenerlo. ¿Qué es lo que hace este bloque? Me permite escoger entre un tipo de dato en la entrada. ¿Qué tipo de dato va a ser? Un tipo de dato entero, ¿no es cierto? Un tipo de dato entero es el que vamos a estar leyendo por nuestra entrada analógica. ¿Y a qué tipo de dato es que lo queremos transformar? Pues queremos que sea un tipo de dato real, ¿cierto? Tipo de dato real. Entonces aquí vamos a poner nosotros los límites del cual habíamos hablado, del cual habíamos realizado el cálculo, ¿no? Aquí está. Entonces, cuando estamos en 0, vamos a tener 0 voltios. Y para tener los 10 voltios, el cálculo que nos dio es que teníamos el valor de 27.648. Ese es el que vamos a agregar aquí. Entonces le voy a poner límite mínimo. La medición va a ser entre 0. Límite máximo, la medición va a ser entre 27.648 datos. Y el valor, ¿con qué van a hacer esa medición, esa comparación? Pues aquí va a venir el valor de mi variable, ¿no es cierto? Valor de mi variable SP, ¿sí? Que es la única variable de tipo Word, que es la que definimos. Miren, entonces, con esta variable, esa me va a dar el valor y va a estar comprendido ese valor entre 0 y los 10 voltios, que vendría a ser el valor de 27.648. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener acá una salida. Entonces, la salida para los datos de tipo real generalmente son con M de 1. ¿Sí? Este tipo de datos son M de 1 para los tipos de datos reales. Le voy a dar clic derecho y le voy a cambiar nombre de la variable, ¿no? Vamos a ponerle aquí valor de normalización. Entonces, la dirección cambia por el tipo de dato, que es un tipo de dato real. Le vamos a modificar. Y ya nos queda aquí puesto el nombre, ¿no? Si nos vamos acá a las marcas, se nos agregó a la tabla de las variables estándar, me parece. ¿Sí? Se agregó a esta tabla. ¿Sí? Bueno, no importa. Sigamos. Ya, una vez que estamos ya transformando de tipo de dato entero a un tipo de dato real, vamos a realizar un escalamiento, una escala, ¿no? Para poder medir entre un valor mínimo y entre un valor máximo. En este caso, esa escala, pues, la vamos a poner nosotros, ¿no? El valor en el cual queremos medir. Por ejemplo, si quisiéramos, como la suma es de 2 a 3 kilogramos, podríamos ponerla de 0 a 5 o una escala mayor de 0 a 10, ¿no? Eso no habría problema, ¿no? Vamos a escalar ese valor que nos está entregando aquí, el valor que ya estamos en real, lo vamos a escalar a un valor que nosotros
queramos, ¿no? En este caso, podríamos ponerle de 0 a 5 o de 0 a 10. ¿Sí? Entonces, utilicemos también este bloquecito scal, está aquí, y lo arrastramos. ¿Qué tipo de dato es el que está leyendo? En este caso, pues, como el dato que está entrando va a ser real, yo también voy a sacar un tipo de dato, el mismo tipo de dato, ¿no? Del mismo tipo de dato real, solamente que le voy a estar realizando el escalamiento. La variable que voy a leer, pues, va a ser la misma, ¿no? Esta variable que está saliendo de aquí va a entrar acá para escalarla. Entonces, aquí sí le voy a dar ya los límites, ¿no? Voy a empezar a medir desde 0 y el valor máximo le vamos a poner 10. De 0 a 10. Y ahora sí, ya vamos a tener una salida, ¿no? Una variable de salida. Esta variable de salida, esta sí nos va a mostrar ya el valor leído de mi lectura analógica. Es decir, aquí me debe mostrar ya el valor del peso en kilogramos, ¿no? Como está la escala de 0 a 10, pues ahí dependerá ya de cómo vaya variando y aquí me deberá mostrar el valor ya en kilogramos, ¿no? Una vez que hemos realizado ya el escalamiento. Entonces, necesitamos otra variable para almacenar aquí este valor. Vamos a marcas y aquí podemos agregarle, ¿no? En este de aquí. En esta tabla de variables le vamos a agregar esa variable para almacenar. Entonces, ese es otro tipo de datos. Ese va a ser un tipo de dato real, ¿no es cierto? Entonces vamos a escoger el tipo de dato real. ¿Sí? Real. Y vamos a tener que cambiar la dirección, ¿no es cierto? MD. Aquí le vamos a poner MD6. Y ahora sí, volvemos acá. Ya podemos escoger esa variable en donde vamos a almacenar ese valor. ¿Listo? En MD6 es donde vamos a estar almacenando ese valor. Listo, para catar algo, ¿no? Es importante, ¿no? Las MD tenerles un valor, no recuerdo si es que son 2 o 4 las escalas, por el valor de los bits, ¿no? Tener en cuenta, porque Sí. si ponemos seguido, luego se sobrescriben los valores y nos sale error, ¿no? Así que tener en cuenta eso, el número que pongamos, ¿no? No poner MD1 y MD2, ¿no? Ahí nos sobrescribía el valor y nos saldría error, ¿no? Tener en cuenta un rango de 4 o 2, si es que no recuerdo muy bien. Sí, bueno, en este caso, para las que son de tipo Word, serían en un rango de 2, ¿no? Es decir, Claro, de eso 0, es 4, 6. Y acá también para los reales, pues como ya tienen mayor resolución, 4. ya un mayor rango también, ¿no? Tenerlo en cuenta porque si no se sabe sobreescribir y no sabe salir correctamente, ¿no? Para Ajá. futuros trabajos. Sí, David. Sí, gracias por la aclaración, ¿no? Entonces, en este caso, ya hemos escogido la dirección para esa variable, ¿no? Entonces, esta variable es la que nos va a estar mostrando ese valor ya medido por el sensor. Listo, continuemos. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener también un temporizador, ¿no es cierto? Un temporizador es el que vamos a utilizar para, en el caso de la transición de la etapa 4 a la etapa 5. ¿Sí? Temporizador. Como ya lo veíamos el día de ayer, pues, utilizamos ya un temporizador, ¿no? Entonces vamos a utilizar el mismo tipo de temporizador, un TON. Sí, hay preguntas. Sí, generalmente va primero la normalización, ya que ahí debemos poner el valor de la resolución del modelo de PLC que poseamos, ¿no? En este caso, porque poseemos un PLC que tiene una resolución de 16 bits,
Entonces estamos utilizando esos valores. Eso dependerá ya también del PLC que se esté utilizando, ¿no? No siempre va a ser este valor de aquí. Entonces primero tenemos que hacer esa adquisición de la señal con los valores de la resolución que nosotros poseemos en nuestro equipo. Luego, esta normalización ya me envía aquí el valor y luego hago el escalamiento, ¿no? Más o menos parecido a la parte de microprocesadores, que se hace algo parecido, ¿no? En la conversión análogo a digital, ¿sí? Se tiene una cierta resolución y con esa resolución se hace un escalamiento para tener un valor comprendido entre lo que yo quiero medir, ¿no es cierto? En este caso es de 0 a 10 le hemos puesto, ¿no? Porque la adquisición de las señales análogas en el PLC va a ser de 0 a 10 voltios. Entonces, siempre vamos a tener que hacerlo de esta manera, ¿no? Primero, la adquisición aquí con los cálculos y luego el escalamiento al valor que yo deseo obtener, ¿no? Para obtener ya mi variable de salida. Pero ojo, ¿no? Esto siempre va a depender del PLC y de la resolución que se esté manejando. Listo, entonces continuemos. Vamos en este caso a agregarle la parte del temporizador, ¿no? ¿Qué temporizador podríamos utilizar? Vamos a utilizar un temporizador de tipo TEON, ¿sí? Un temporizador de tipo TEON. Para lo cual vamos a utilizar un nuevo bloque de datos. Sí, bueno, directamente vamos a utilizar el temporizador. Entonces vamos acá a la parte de temporizadores. ¿Listo? En este caso podríamos utilizar un solo temporizador. ¿Qué dicen ustedes? Sí, podríamos utilizar un solo temporizador porque es un tiempo que se va acumulando, ¿no? Vamos a tener un tiempo total de 40 segundos entre los 10 segundos que va a transcurrir en la transición de 4 a 5 y en la transición de 5 a 6 vamos a tener el temporizador 2 que van a ser 30 segundos, que sumado los dos nos va a dar 40 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer eso? Vamos a utilizar 40 segundos. Entonces vamos poniéndole 40.000. ¿Sí? 40 segundos. Y también vamos a realizar otra variable para almacenar el tiempo aquí que se nos va a almacenar, ¿no? El tiempo de salida. Para poderlo visualizar, vamos a tener que crear otra variable, ¿sí? Una variable de tipo tiempo. Entonces nos vamos a la tablita de las marcas, ¿sí? La tablita de las marcas. Y vamos a agregar otra variable aquí. Vamos a agregar aquí tiempo. ¿Sí? Es una variable de tipo tiempo, entonces vamos a encontrar aquí time. Miren, automáticamente ya se pone la dirección, nos pone MD10. Le dejamos esa por defecto. Y aquí entonces vamos a hacer uso de esa dirección. Tiempo. MD10, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos ya definida la inicialización, ya podremos pasar al siguiente bloque de funciones, ¿sí? En el cual vamos a programar las transiciones, ¿no? Las transiciones ya teníamos hecho ya en el
en el graph set. ¿Sí? En el graph set. La transición de la etapa 0 a 1, ¿qué es lo que se nos activaba? ¿Sí? En la transición de la etapa 0 a la etapa 1, ¿qué es lo que se nos activaba? Entonces, vamos aquí. Cuando yo voy a activar mi etapa 0, cuando mi etapa 0 está activa, ¿sí? ¿Cuál es la transición que se debía cumplir, no? Aquí, ¿no? Estamos aquí. Para pasar de mi etapa 0 a mi etapa 1, esta es la transición que deberíamos cumplir, ¿no? Es decir, primeramente activar nuestro pulsador, pero también la condición de que DB esté censando, ¿no es cierto? DB esté censando, y DB lo representamos con un contacto normalmente cerrado. Así es como se representan generalmente los sensores, ¿no? Entonces, en este caso, DB debería estar censando, ¿sí? El nivel de líquido, que es el bajo, y mi botón lo pulso para iniciar el ciclo, ¿no? Pasar de la etapa 0 a la etapa 1. Entonces, eso es lo que estamos aquí realizando, ¿no? Este vendría a ser un contacto normalmente abierto, porque representa mi pulsador A, y este representa a mi sensor, ¿no es cierto? ADB. Y una vez que yo cumplo con esas condiciones, ¿qué es lo que se debe cumplir? ¿Qué es lo que vamos a conseguir ahí? Vamos a conseguir la transición, ¿no? La transición entre cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, las transiciones de cada una de las etapas. En este caso, me tocaría agregar más marcas, ¿no? Las marcas para agregar las transiciones, ¿sí? Las transiciones de una etapa a otra etapa, ¿sí? Entonces, la primera va a ser la transición de la etapa 0 a la etapa 1, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Esta transición de etapa 0 a etapa 1 se debe cumplir esta condición. Transición de etapa 1 a etapa 2 debe cumplirse esta condición. Transición de etapa 2 a etapa 3 debe cumplirse esta condición, ¿sí? Y así para todas, ¿sí? Estamos en este momento programando, por eso, las transiciones. Pero eso lo vamos a lograr utilizando, agregando las marcas, ¿no? Agregando las marcas. En este caso, vamos a ponerle aquí transición de 0 a 1. Esta va a ser de tipo booleano y va a ser una marca. La dirección 0 y el número de bit, pongámosle el que seguía es la 7. ¿Listo? Esa sería, tendríamos que agregar todas las transiciones que se van a ir dando, ¿no es cierto? Entonces vamos agregando de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente todas las transiciones que se van a ir dando. Y aquí le vamos cambiando la dirección, ¿no? Esta vendría a ser la dirección 0, 8. Ah, no, bueno, perdón, ya. Como ya llegamos al 7, es decir, al octavo bit, ya completamos un byte, ¿no es cierto? Entonces debemos pasar al siguiente byte. Entonces aquí ya vendría lo que sería 1, ¿sí? 1.0. Y ahí sí, ya me va a dejar agregar. Estamos en el siguiente byte. Entonces, transición de 2 a 3. Mismo tipo de dato booleano. Y en este caso sí ya sería de 1.1. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos dando cuenta aquí también. Nos faltaría transición de 3 a 4. Tipo de dato booleano. Y este sería de 1 a 2. 1.2. Transición de etapa 4 a etapa 5.
igual, aquí le cambiamos 1.3. Transición de 5 a 6, 1.4. Y transición de 6, ¿a dónde? Regresamos a inicio, ¿no es cierto? De 6 a 0, ahí sí le pondríamos la 1.5. ¿Listo? Ya una vez que tenemos las marcas, vamos a las transiciones. Y aquí sí, seguimos agregando ya las marcas que creamos. Entonces, una vez que ya se cumplen estas condiciones, ¿sí? Activo mi pulsador, está mi sensor midiéndome el nivel de líquido. Ya vendría lo que sería mi transición, ¿no? Transición de 0 a 1. ¿Sí? Etapa 0 a etapa 1. Listo. Luego, ¿qué condición debería cumplirse, ¿no? Para que siga de la transición de E1, transición de 1 a 2. Listo, vamos agregando aquí más segmentos. Si hay alguna respuesta de L, me dice, ¿no? Claro, ya vendría aquí en esta parte de L, ¿sí? El otro sensor, ¿correcto? ¿En qué etapa estaríamos? Esa correspondería a la etapa 1, ¿cierto? Correspondería a la etapa 1. Entonces se nos activa la etapa 1. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí que se nos debe activar nuestro sensor. De L. Y ese se encuentra en la transición de 1 a 2, ¿cierto? Ahora vamos a la etapa 2. ¿Qué condición es la que debería cumplirse? En la etapa 2, cuando se nos activa la etapa 2, vamos a tener el sensor, ¿no? El sensor que nos va a estar midiendo en ese caso el peso, ¿no? El SP2, ¿sí? SP1, claro, y SP2. Entonces, ahí vamos a hacer una pequeña comparación. Una pequeña comparación. Entonces, vamos a sacar aquí un comparador. Comparador de mayor o igual. Sí, comparador de mayor o igual. Aquí está. Mayor o igual. ¿Entre qué variable vamos a comparar? En este caso sería entre la escala, ¿sí?, del valor. ¿Esta qué tiene que ser? Mayor o igual a SP1. Habíamos dicho que vaya a ser 2 kilogramos, ¿no? Entonces, en este caso, 2.0. ¿Sí? Entonces, si se cumple esta condición de que mi sensor me mida, que es mayor o igual que 0, pues quiere decir que ya pasaríamos a la siguiente
transición, la transición de la etapa 2 a la etapa 3, ¿cierto? Entonces pongámoslo aquí, etapa 2 a etapa 3. ¿Listo? ¿Qué otra condición vamos a tener? Nos tocaría agregarle para la etapa 3. En la etapa 3 nos va a pasar algo similar, ¿no es cierto? Vamos a tener la etapa 3, vamos a realizar otra comparación, mayor o igual, y en este caso vamos a comparar el valor de 5, ¿no? Porque ya se nos está sumando, ¿no es cierto? Entonces, aquí la etapa 3, vamos a tener aquí el mismo dato, ¿sí? Escala valor, pero en este caso, ya como el mismo sensor ya nos midió que es mayor a 2, ahora vamos a tener que sumarle, ¿no? el valor de los 3 kilogramos, por lo tanto, cuando sea mayor a 5, sí, mayor o igual a 5, ahí sí, vamos a permitir que pase de la etapa a la siguiente transición, ¿no es cierto? De la etapa 3 a la etapa 4. Esa es la transición que nos toca, ¿no es cierto? Transición de 3 a 4. ¿Listo? Entonces estamos en este punto. Transición de 3 a 4, cuando SP2 nos está midiendo los 3 kilogramos, pero como es el mismo sensor, entonces se hace la sumatoria, ¿no? De 2 kilogramos más 3 kilogramos serían 5 kilogramos. Y ahí sí vendría ya la parte del temporizador, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí es contacto normalmente abierto. Listo. Aquí sí vendría la parte ya del temporizador. Entonces aquí vendría la etapa número 4, ¿sí? Contacto normalmente abierto. Y vamos a hacer una comparación, ¿no es cierto? También vamos a comparar cuando sea mayor o igual a, en este caso, como va a ser la sumatoria, vamos a utilizar un solo temporizador para que haga la transición de 5 a 6. Perdón, nos tocaría de 4 a 5. Vamos a hacer de los 10 segundos, ¿cierto? Mayor o igual a los 10 segundos, igual. Comparador. ¿Cuál variable es la que vamos a comparar aquí? En este caso vamos a comparar la variable tiempo. ¿Sí? La variable tiempo. Y aquí vamos a tener un... Vamos a ponerle tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Tiempo de 10 segundos. Y esa etapa va a ser la etapa de transición de 4 a 5, ¿no? Vamos con la siguiente etapa. Entonces, nos tocaría etapa número 5. Vamos a analizar aquí en la etapa número 5 cuál va a ser la transición que vamos a tener. Entonces aquí vamos a tener también la comparación del temporizador número 2, que serían los 30 segundos, ¿no es cierto?
Temporizador número 2, 30 segundos. ¿Para qué? Para pasar de 5 a 6, ¿no? De etapa 5 a 6. Entonces, como estamos utilizando el mismo temporizador, vamos a hacer que se acumule ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a poner mayor o igual. ¿Sí? Aquí vamos a poner la misma variable tiempo y aquí vamos a poner vamos a poner 40 segundos. Y esta va a ser la transición de 5, ¿cierto? Transición de 5 a 6. Bueno, vamos a dejarle hasta el segundo bloque programado y luego vamos a continuar el día de mañana, ¿no? El día de mañana completamos el ejercicio y luego vamos a realizar ya los ejercicios que vendrían en la parte ya de implementación entre TIA Portal y Factory.io, ¿no? Entonces, completémosle el último segmento. El último segmento vendría así, ¿no? La etapa número 6. Contacto normalmente abierto. ¿Sí? Contacto normalmente abierto. Vamos a utilizar la marca de la etapa número 6. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué condiciones debían cumplirse? Pues tendríamos los dos sensores, ¿no es cierto? Normalmente cerrados. Y vamos a tener una salida, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida? La última transición. La transición de 6 a 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que en este momento tengo que dar una clase a otro curso y pues bueno, ya estoy contra el tiempo, ¿no? Entonces se queda en deber. Sí, esto sería entonces la programación completa de las transiciones. Por favor, entonces, no se olviden de guardar su progreso. El día de mañana vamos a continuar el ejercicio. ¿Sí? Y luego, cuando ya lo terminemos, pues empezaremos a hacer otro ejercicio en la parte de Factory.io y ya la comunicación con TIA Portal. No sé, David, hasta aquí. Sí, sí, aquí estoy, no hay problema, Inge. La clase de hoy. Les pido un permiso y bueno, continuaremos con el día de mañana, ¿no? Con la clase. Listo, Inge, muchas gracias. Les cedo la palabra, David. Muchas gracias, ¿no? Listo, compañeros. Ya estamos un poquito pasados de la hora, así que vamos a hacer las preguntas súper rápido, ¿ya? Para evitarnos el robarnos un poco del tiempo, ¿ya? Un ratito me dan. Por aquí les tenía anotadas. En un minutito. Agradecemos al ingeniero Jorge Osapaz. Bueno, aquí tenemos 3 preguntitas, ¿no? Para hacerlo lo más pronto, porque hoy día han participado bastantes personas y ya tenemos, ¿no? Un ratito. Listo, entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad de números? Que les paso mejor. El número de bits, el ingeniero dijo el número de bits de PLC para las entradas analógicas. Nos mencionó un número de 5 cifras que tiene el PLC. No, 16, no, sí está bien. Entonces, creo que el número de variables o... Creo que yo me equivoqué en la pregunta, ¿no? Creo que el número de valores, entonces. Valores de bit, valores del PLC para las entradas analógicas. Eso, justo el número exacto, ¿no? Ya justo Diego Almeida, Diego Castro. Eso, por rebase, listo. Justo las personas ya les anoto un ratito, ¿ya? Diego Almeida y 48, ¿no? Y Diego Castro, ya les anoto. Y Miguel Vivanco también, que estuvo cerca. Y escribió pronto. Ya. Sí, estaría en 27.648, ¿no? Eso tendrán correcto, porque unos 10 bits ya es más o menos 0.1 voltios que nos puede pasar, ¿ya? Vamos con la segunda pregunta, ¿no?
referente a la clase de hoy, ¿no? Así que, ¿en qué me ayuda Grapsec? ¿En qué me ayuda Grapsec? Referente a la clase de hoy. ¿En qué nos ayuda Grapsec? Ya desde un ratito estoy creándoles el asistencia de guía. Vamos a ver. Lo que dicen que el Huachisaca sí es correcto organizar el proceso. Miguel Ibanco es para saber etapas y transiciones. Perfecto, nos permite saber el proceso más que todo. Para entrar de relleno en lo que es el organizar etapas. Lo que dice Fernando Alfonso también es correcto, organizar la promoción para el PLC, ¿no? No del PLC, para el PLC. Así que ya les anoto a las tres primeras personas porque bastante respondieron bien, ¿ya? Un ratito. Vamos a ver, para los que estuvieron atentos al inicio también, ¿con qué letra o símbolo, un ratito les escribo, símbolo de norma eléctrica para interpretar al PLC o a un autómata programable, ¿ya? Exacto, eso. Ya les anoto, ya, exacto. La K es la que, como les dije al inicio de la foto, es la representativa para el PLC. Ya les anoto las tres primeras personas que Diego Almeida, Lenin Sani y Juan Vázquez. Diego Almeida, Sani Sisa, Juan Vázquez, listo. Ahora lo contrario, ¿no? ¿Qué significa la letra Q en norma eléctrica? Nuestra última pregunta, ya, para poderles enviar lo más pronto posible, que les robamos 10 minutitos, ¿no? Recuerden, respondan lo más preciso posible, ¿no? En las hojas que les mandé estaba un nombre largo, ¿no? Entre más largo, entre más preciso, se ganan los puntos, ¿no? ¿Lo acabaste? Listo, a ver. Rápido, para interruptores de potencia, de maniobra y entre otros, ¿no? Vamos a ver quién se ha acercado más, ¿no? Okay, Juan Vázquez, interruptores de potencia, correcto. Recuerden escribir correcto, lo más preciso posible, ¿no? Y disyuntores también. Son otro nombre, pero también disyuntores, interruptores de potencia. Ya les anoto a Juan Vázquez, Brian Triago y Fabricio, ¿no? Un ratito. Un ratito. Listo, ya. En este momento les envío lo que es el formulario, ¿ya? Tampoco el día de hoy van a subir lo que es ninguna evidencia, ¿no? Pero el día de mañana, ya teniendo el Grapsec y completado el programa, podemos subir una de las dos cosas como evidencia, ¿no? Claro, listo. Exacto, lo que dice también Rommel Torres, le voy a anotar, dispositivos de cobertura de maniobra, exactamente. Entre más preciso, mejor, ¿no?
Ya les anoto, ¿ya? Está eso. Aquí está el link de asistencia 3, ¿no? Eso antes de que me olvide, ya les anoto a las personas que son interruptores, dispositivos de maniobra, de apertura o cierre. Correcto, ¿no? Listo, ahorita le abro el registro ya. Es que siempre se mantiene cerrado. Ya en este momento está completamente abierto para que puedan llenarlo, ¿ya? Bueno, eso sería por todo lo que el día de hoy. Mañana vamos a tratar de terminar el ejercicio. Como pueden ver, es un poco largo el ejercicio. Chuta, dice que está cerrado. Un ratito, déjenme ver. ¿Qué les mandé yo? Sí, ahorita ya me están llegando las preguntas, ¿no? Mañana subimos la tarea que sería el GraphSet o toda la tablita que hicimos para poder subir a las variables, no sé que tengan listo para mañana, para poder subir eso de evidencia del día 4, ¿no? Hoy solo es de asistencia para pueden observar, ¿no? Así que tengan listo el GraphSet que hicimos hoy y algunos otros papelitos para evidencia para el día de mañana. Entonces, sería hasta el día de mañana y nos veremos el día 4.